Mi nombre es Paloma Barrera, soy nutrióloga, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Después de estudiar nutrición, estudié una maestría en epidemiología, después hice un doctorado en ciencias biomédicas. En los últimos años me he dedicado a las ciencias ómicas, nutrigenómica, nutrigenética, y durante los últimos 4 años me he enfocado totalmente a la parte de microbiota, por lo cual hoy estoy aquí. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes, espero ser muy concreta, que se les haga muy ameno el tema y poder transmitirles un poquito de todo lo que me apasiona a mí, la parte de microbiota. Entonces, antes de entrar de lleno con conceptos, definiciones y todo lo demás, me gustaría platicarles que si lo vemos desde un punto de vista muy poético, hay más microbios en la Tierra que estrellas en el universo observable. Así de importantes, así de abundantes son estos pequeños amigos de los cuales yo hoy les vengo a platicar. No pensemos en ellos como algo malo, no pensemos en ellos como algo que es raro o poco frecuente, no pensemos en ellos como pensamos en el COVID, pensemos en ellos como ciertos organismos sin los cuales nuestra vida no sería posible. Está impresionante, ¿no? Hay más microbios que estrellas en el universo observable. Y estos microbios han estado en la vida todo el tiempo. O sea, fueron los primeros habitantes del planeta. De hecho, la Tierra antes era un lugar totalmente inhóspito. No había oxígeno, no se podía desarrollar la vida tal cual hoy la conocemos. Y gracias a que estos microbios empezaron a desarrollar, fue que empezaron a convertir el ambiente de la Tierra en un ambiente más rico en oxígeno, y eso favoreció y permitió hasta cierto punto la creación de la vida tal cual ahora la conocemos. Estos microbios son sumamente dinámicos. Nosotros nos sucede algo y tardamos mucho tiempo en recuperarnos, en adaptarnos, etc. Estos microbios no. O sea, de hecho, algunos de los datos que a mí más me sorprenden es que, por ejemplo, han hecho explosión volcanes y después toman muestras del suelo a los pocos minutos, al poco tiempo de haber hecho erupción ese volcán, y encuentran vida microbiana. O sea, se adaptan y se reproducen de una manera impresionante. Se pueden adaptar en minutos. Estos microbios también no solo están en la Tierra, están en nuestro cuerpo también. Pero si quisieran, podrían salir de nuestro cuerpo, abandonarnos por completo y continuar su vida tal cual. Sin embargo, nuestra vida ya no sería posible sin ellos. Los microbios, y va a ser muy penoso que lo diga ahorita con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pero bueno, los microbios han cobrado la vida de más personas que todos los accidentes y que muchísimas enfermedades en conjunto. Sin embargo, como justo lo acabo de mencionar, nuestra vida no sería posible sin ellos. Hemos coevolucionado y ahora estamos totalmente adaptados. Entonces espero haberles transmitido que estos microbios realmente son importantes, no solo para nuestra vida, no solo para nuestra salud, sino para la supervivencia de la Tierra tal cual la conocemos. Si ustedes vieran la Tierra desde el espacio, de afuera, la mayor biomasa que verían no sería la de los humanos, no sería la de los animales, las plantas, no, sería la vida microbiana, es lo que más abunda. Así de importantes son. Entonces, ahora sí, ya que les platiqué un poco de la microbiota de la Tierra, que de hecho es una de las áreas que más se está investigando actualmente, les voy a platicar de la microbiota específicamente que se encuentra en el humano. Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? La más abundante y la que más se ha estudiado. ¿Y qué son estos microbios que habitan en nuestro cuerpo? Bueno, son trillones de microorganismos que controlan nuestro destino desde el interior de nuestro... que controlan nuestro destino desde el interior de nuestro intestino. Mi nombre es Paloma Barrera, ahí están las cuentas de contacto por si en algún momento nos quisieran escribir o contactar. Y vamos ahora sí a dar inicio a la parte de las definiciones. ¿Qué es microbiota y qué es microbioma? Mucha gente utiliza estas definiciones de forma indistinta,
pero ustedes que están aprendiendo y certificándose en salud gastrointestinal, ustedes no deberían de utilizarlo de forma indistinta, porque ustedes van a ser los expertos en este tema. Microbiota se refiere, como yo lo había dicho, a todos estos microorganismos, micros porque son chiquititos, no los vemos a la simple vista, ¿no? La microbiota se refiere entonces a todos estos microorganismos y microbioma incluye no solo los microorganismos, sino también los genes que expresan estos microorganismos, el ambiente en donde viven estos microorganismos. Entonces es un concepto mucho más amplio que únicamente el de microbiota. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de el Bifidobacterium, el Lactobacillus, los microorganismos únicamente. Cuando hablamos de microbioma, hablamos de todo el ecosistema que los rodea y todos los productos o todas las moléculas que son producidas por estos microorganismos. Entonces no hay que confundir los dos conceptos, microbiota y microbioma, son cosas diferentes. Hoy vamos a platicar de microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en un ecosistema, pero hay muchos ecosistemas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo está la microbiota de la piel y es un ecosistema que es diferente a la microbiota de la boca, y este de la boca es diferente a la microbiota del intestino, en las mujeres, de la vagina, pero también existe microbiota, por ejemplo, en el tracto respiratorio, en los pulmones, y cada una de estas microbiotas tiene un perfil único, un ecosistema único. Para que se les haga más fácil imaginarse esto y que no sea como de ciencia ficción, imagínense los ecosistemas de la Tierra. O sea, si yo les digo oso polar, ustedes piensan en automático en un ecosistema que es frío, que es gélido, hay hielo, polo norte, tal vez. No piensan oso polar y África, ¿no? Pero si les digo, por ejemplo, jirafa, tal vez sí piensen en un ecosistema similar al que les acabo de describir, al de África, algo más caluroso, muy vegetativo, no sé. Y así cada uno de estos diferentes ecosistemas. Bueno, lo mismo sucede en nuestro cuerpo, porque las condiciones para los microbios, los microorganismos que habitan en la piel, son súper diferentes que las condiciones de la boca, que las condiciones del intestino. Entonces, dependiendo de cada una de esas condiciones, va a ser el perfil microbiano que crezca en esa parte particular o específica, valga la redundancia, del cuerpo. Ahora, si cambiamos las condiciones del ecosistema o del ambiente, pues esos microbios también van a cambiar, que esa es una de las causas de muchas de las enfermedades asociadas a la microbiota que se observan, por ejemplo, en intestino delgado. Cuando utilizamos muchos antiácidos, cambiamos el pH del estómago y eso cambia las condiciones de todo el ecosistema del intestino delgado, ¿no? Que es el segmento que sigue. Ustedes ya son expertos ahorita en ese tema. Entonces, al estar utilizando repetitivamente y de forma un poco abusiva, digamos, estos antiácidos, se empiezan a cambiar las condiciones del entorno. Eso hace que cambie el perfil de bacterias y entonces favorece algunas enfermedades como famosísimo SIBO, que seguro también ya o van a escuchar o ya escucharon hablar de él, pero es justo eso, o sea, cualquier cosa que cambie de forma abrupta las condiciones de un ecosistema va a cambiar la microbiota intestinal, va a cambiar la microbiota de esa parte del cuerpo y eso va a tener repercusiones para nuestra salud o para nuestro estilo de vida tal cual lo conocemos, ¿no? Y en la microbiota hay diferentes tipos de microorganismos. Los que más se han estudiado y también los más abundantes, de los cuales sabemos más, son las bacterias, pero no son los únicos. Ahora están como así foco de investigación totalmente la parte de los hongos y las levaduras, que también se han asociado a algunas funciones importantes en nuestro cuerpo. Y existen otro tipo de microorganismos que son, por ejemplo, parásitos. Hay también virus, que hay mucha polémica si se consideran microorganismos o si no se consideran microorganismos, si están vivos, si no están vivos. Pero también hay muchos virus viviendo en nuestro cuerpo. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en las bacterias porque es lo que más conocemos, pero no es lo único. Algunos datos que nos encanta compartir con ustedes es, por ejemplo, estos microorganismos, aunque nosotros no los veamos, aunque tratemos de lavarnos las manos y pensamos que estamos totalmente sanitizados, cuando en realidad seguimos estando atascados de estos pequeños bichos,
Si juntáramos todos esos bichos de nuestro cuerpo y los pusiéramos en una báscula, pesan alrededor de 2 kilos. Así que la próxima vez que vayan con el nutriólogo y se pesen, ya saben que le pueden restar 2 kilos al peso porque no es peso suyo, sino los microorganismos que habitan en su cuerpo, ¿no? 2 kilos. Y no que el peso sea muy determinante, pero para ponerlo en contexto, les platico que el cerebro promedio en el humano pesa 1,5 kilos y estos bichos pesan 2 kilos. O sea, es impresionante. Entre el 80 y el 95% de estos microorganismos viven en el tracto gastrointestinal. Por eso es que la microbiota del intestino es la que más he estudiado, porque la mayoría de estos bichos vive justo ahí, en la parte del intestino. Y no actualmente, desde hace mucho tiempo se cree que la mayoría de las enfermedades podrían tener una causa en el intestino, y en la próxima slide voy a tratar de convencerlos del por qué eso sí puede ser cierto, pero mucho está asociado al adecuado funcionamiento o no de esta microbiota intestinal. Hasta el 90% de las enfermedades podrían estar asociadas a la función intestinal y a la microbiota. ¿Y por qué creo que esto sí es verdad? Porque todo el tracto gastrointestinal, que es un tubo de alrededor de 7-9 metros en los adultos, que inicia en la boca, digamos, y termina en la última porción del intestino grueso, el ano. Este tubo mide alrededor de 7-9 metros y es el tubo, es el sistema que determina qué parte de los alimentos realmente vamos a absorber y van a ir a nutrir, a alimentar a las demás células de tu cuerpo, y qué parte de los alimentos no vamos a absorber y van a terminar en la taza del baño. Así es que la próxima vez que te compres una ensalada que hayas elegido con muchísimo cuidado, que compres el jitomate orgánico, date cuenta que una vez que lo pones en la boca, tiene que recorrer otro 50% del camino. O sea, ponemos mucha atención en los alimentos que estamos consumiendo, pero una vez que los ponemos en la boca, ya nos olvidamos de ellos. O sea, como si mágicamente todo estuviera bien, todo el proceso de digestión y de absorción estuviera adecuado. Y eso no es verdad. Una vez que los ponemos en la boca, esos alimentos tienen que fragmentarse, partirse en sus así componentes mínimos para que puedas absorberlos, entendiendo absorber como que pasen del intestino o del tracto gastrointestinal al interior de tu cuerpo, a la sangre. Una vez que están a la sangre es como una autopista que lleva todos estos nutrimentos, vitaminas, minerales a todos los órganos de tu cuerpo para que realmente puedan alimentar y nutrir a esas células. Pero si no se logran absorber los nutrimentos, entonces esos componentes maravillosos que tienen los alimentos, pues en realidad no van a poder cumplir su trabajo de ir y nutrir todas las partes de tu cuerpo. Y como no los puedes absorber, van a terminar, como les decía, en la taza del baño. Entonces hay que cuidar mucho los procesos de digestión y de absorción, porque de ahí pues, se determina gran parte de nuestra salud. Y esos dos procesos se llevan a cabo en el tracto gastrointestinal. Así que si no funciona adecuadamente, pues por más que cuidemos la dieta, no vamos a poder cumplir de forma adecuada las metas que nosotros tenemos. Primero tenemos que eficientar la salud gastrointestinal. Otra cosa súper importante es que el tracto gastrointestinal se encuentra, en el tracto gastrointestinal se encuentra un tejido que es muy rico en linfocitos o en células linfoides, se llama GALT, seguramente ya también durante la certificación lo escucharon. Este tejido alberga alrededor del 70% del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Obviamente, como se encuentra dentro del gastro o alrededor del tracto gastrointestinal, pues cualquier cosa que afecte la salud del tubo digestivo va a tener un impacto negativo sobre el sistema inmune. ¿Por qué? Porque el 70% se encuentra alrededor o en el tracto gastrointestinal. Y por el contrario, cualquier cosa que favorezca la salud del tracto gastrointestinal va a ser un estímulo positivo para la respuesta inmunológica. Entonces, ahora que está súper de moda todo esto del COVID y hay que cuidarnos, etcétera, comencemos por cuidar nuestra salud gastrointestinal, porque eso va a determinar o va a influir positiva o negativamente
sobre la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y finalmente la microbiota. La microbiota se encuentra a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, principalmente en la última porción de este tubo, que es el colon, ¿no? Sé que está como ahí, como si fuera una C media invertida. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de estos microorganismos. Como las bacterias son vecinas del sistema inmunológico, pasa exactamente lo mismo. Cualquier afección hacia la composición de la microbiota que vive en el intestino va a influir positiva o negativamente sobre el sistema inmunológico. Entonces nos conviene tener contentas y felices a estos bichos que viven en el intestino para que eso favorezca la respuesta inmunológica y obviamente todo el estado de salud del organismo. Hay quien dice por ahí que estos microbios son como si fueran los programadores del sistema inmunológico y entonces cuando nosotros los afectamos, pongamos un ejemplo, cuando tomamos un antibiótico que se afecta gran parte de la microbiota intestinal, entonces estamos perdiendo gran parte de esos programadores que ayudan a que el sistema inmunológico funcione de forma adecuada. ¿Y qué pasa cuando perdemos gran parte de esos programadores? Comienzan los errores, ¿no? Errores que pueden ir hacia la alta, o sea, hacia una reacción exagerada del sistema inmunológico, o hacia la baja, o sea, hacia una reacción deficiente de nuestro sistema inmunológico. Cualquiera de los dos son algo no deseado. Entonces, es otra de las razones por las cuales hay que tener en muy buen estado la microbiota intestinal. Y esta frase, ya vi que ya la escribieron también, Sergio la escribió por ahí, pero bueno, entonces no solo somos lo que elegiste con tanto cuidado y estás consumiendo, o sea, no solo eres lo que comes, sino también lo que tu cuerpo es capaz de digerir y de absorber, porque una vez que los absorbes es que pueden hacer la función, estos nutrimentos, a lo largo de todo tu cuerpo y es cuando la magia sucede. ¿Qué funciones tienen estos microorganismos en nuestro cuerpo? Muchas. De inicio ayudan a que el intestino se mueva de forma adecuada. Si altero la composición de la microbiota, esto se puede asociar a estreñimiento o diarrea. Y el ejemplo más claro es una gastroenteritis, ¿no? O sea, comes un montón de bacterias patógenas en un alimento contaminado y ¿qué tal se va a mover el intestino? Rapidísimo, ¿no? Hay recambio de líquidos muy importante, el intestino tiene comunicación directa con el cerebro y entonces cuando hay algunos estímulos negativos, manda un mensaje al cerebro que estimula los receptores al dolor. De hecho, eso sucede cuando tomas demasiado alcohol. El intestino manda señales a los receptores del dolor del cerebro y cómo reacciona el cerebro, pues diciéndole al intestino, ay, ahí te va. Y entonces a muchas personas les da, por ejemplo, diarrea después de que toman mucho alcohol y es por esta comunicación bidireccional que hay entre intestino, cerebro, cerebro, intestino. Función de barrera. El intestino, yo les decía, es como un tubo. Entonces, imagínense una manguera y lo que hay en el interior de la manguera no puede salir de esa manguera. O sea, está ahí contenido por algo. Si esa manguera empieza a tener muchos hoyos, ¿no? Muchas aperturas, entonces se empieza a filtrar lo que hay del interior de esa manguera hacia el exterior y eso no nos conviene. Eso es algo que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal o el leaky gut, o hay muchos nombres que ya se les han dado, síndrome de intestino permeable también, pero es justo un paso de todo lo que hay en la luz intestinal o en el centro del intestino, un paso no controlado hacia el interior de mi cuerpo, hacia el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo. Entonces eso no debería de pasar. Lo que hace la microbiota intestinal es que forma un biofilm, se le llama, es una capita como una película muy delgada que impide que lo que hay en el centro del intestino entre al interior de nuestro cuerpo. Es una función de barrera. Protege contra patógenos e infecciones. La mayoría de nosotros nos hemos enfermado, la mayoría de nosotros hemos consumido algún alimento contaminado. Y si analizamos la microbiota,
la mayoría de nosotros tiene restos o tiene por ahí bacterias como E. coli, como bacterias que generan salmonelosis, shigellosis, etc. Pero no estamos enfermos todo el tiempo, o sea, no tenemos un cuadro ahí gastrointestinal todo el tiempo, a pesar de que tenemos esas bacterias en el intestino. ¿Por qué es? Porque están en cantidades controladas, en abundancias controladas. Las enfermedades vienen cuando estas bacterias que deberían de estar en abundancias controladas se exceden o se incrementan en abundancia y entonces pueden causar, por ejemplo, un cuadro gastrointestinal. Resulta que la microbiota en su conjunto, ahorita vamos a hablar más de eso, en su conjunto hace que estas bacterias patógenas o dañinas se mantengan en concentraciones controladas y que no estén causando cuadros diarreicos o infecciosos todo el tiempo en las personas. Por eso es que dice protección contra patógenos e infecciones. Modulación hambre-saciedad. Resulta que cuando nosotros comemos, parte del alimento que estamos consumiendo llega hasta la última porción del intestino, el colon, interactúa o es fermentado por estas bacterias que habitan en el colon y como resultado de esa fermentación, las bacterias producen ciertas moléculas, una de las más conocidas son los ácidos grasos de cadena corta. Cuando se forman esos ácidos grasos de cadena corta, son reconocidos o son identificados por algunas bacterias, por algunas células, del intestino, células que pertenecen al sistema endocrino y entonces son capaces de producir hormonas, pero que se encuentran en el intestino, son sensados por estas células y estas células, ¿qué hacen? Mandan señales al cerebro diciendo, se está produciendo mucho ácido graso de cadena corta, activa saciedad. Pero tiene lógica, se fijan, tiene mucha lógica. Yo como parte de esos alimentos, llega a las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que son identificados por estas células endocrinas y eso manda un mensaje al cerebro que dice, deja de comer. Pues aquí el meollo del asunto es que esos ácidos grasos de cadena corta se forman después de que las bacterias consumen fibra. Si yo no tengo una dieta rica en fibra, no puedo formar la cantidad de ácidos grasos de cadena corta suficiente y entonces esa parte de la regulación hambre-saciedad no la estoy teniendo de forma adecuada. Esta es otra de las razones por las cuales es bueno consumir fibra, o sea, no solo les ayuda a ir al baño, les ayuda a regular los procesos de hambre-saciedad derivado de los ácidos grasos de cadena corta que producen estas bacterias en el interior del intestino. Influye en las calorías obtenidas a partir de los alimentos. Ahora se sabe que de las calorías que consume que alimentan a un humano durante un día, el 10% viene de microorganismos que viven en el intestino. O sea, el 10% deriva de estos microorganismos, el 10% de las calorías de un día. Nos ayuda a que hagan digestión de estos nutrimentos, particularmente la fibra, es digerida por las bacterias del intestino, nos ayuda a que libere diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores. Ahora también sabemos que más del 80% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se produce en el intestino. En el intestino también se produce noradrenalina, dopamina, ¿no? GABA, que tienen que ver también con cómo se siente una persona, el estado de ánimo de una persona. Hay algunas bacterias que producen vitamina K, vitamina B12 y, como ya les comentaba antes, pues estas bacterias son capaces de inducir una respuesta del sistema inmunológico. Ahora, no todas las bacterias realizan las mismas actividades y eso es algo muy importante que se nos quede en la cabeza. ¿Por qué? Porque si todas hicieran las mismas actividades, entonces con que tenga un tipo de bacteria en alta cantidad, pues tendría todas esas funciones que yo les estoy mostrando aquí y eso no es cierto. Hay algunas bacterias que sintetizan vitamina o forman vitamina K, hay algunas otras que forman vitamina del complejo B. Si yo tengo las dos, pues entonces voy a formar las dos vitaminas, pero si solo tengo un grupo de bacteria, voy a formar vitamina K, pero no voy a formar vitamina B. Hay bacterias que participan en la liberación de serotonina y otras GABA. Si tengo de los dos tipos, bueno, voy a tener en adecuadas concentraciones tanto serotonina como GABA. Pero si solo tengo de este tipo, pues las de GABA
la parte de GABA a nivel intestinal mediado por estas bacterias va a ser inexistente. Entonces necesito de diferentes tipos de bacterias en cantidades adecuadas para tener todas estas funciones de las cuales yo les estoy platicando. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Básicamente hay dos clasificaciones, puede ser por su taxonomía, que es la que se utiliza en investigación, o puede ser por el funcionamiento que tienen estas bacterias, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, solo para que lo conozcan, por taxonomía se clasifican de lo más general, que es lo que ustedes ven como en azul más oscuro, en donde dice phylum, a lo más particular, que es especie. Seguramente, como ahorita esta parte de los probióticos está muy de moda, ustedes identifican bacterias en los últimos niveles o clasificaciones taxonómicas, que es género, especie y cepa. Son las últimas. Entonces, solo tienen que saber pues, que las bacterias, al igual que clasificamos, por ejemplo, los animales, ¿no? Mamíferos, y dentro de los mamíferos hay perros y gatos, pero también hay perros que son labrador y otros que son salchicha y otros que son boxer, ¿no? O sea, y dentro de esos hay todavía subclasificaciones. Exactamente lo mismo sucede con las bacterias. Todas hacen diferentes cosas y hay algunas bacterias que son realmente importantes para nuestro organismo. Les pongo en la parte de la descripción las más importantes. Por ejemplo, a nivel phylum, que es el nivel más general, 4 tipos de bacterias, que son bacteroidetes, actinobacteria, firmicutes y proteobacteria, conforman alrededor del 85% de todas las bacterias que tienes en el intestino. Esos 4 tipos de bacterias. Firmicutes es uno de los más amplios y este es muy estudiado y es muy famoso. ¿Por qué? Porque alberga los famosísimos lactobacillus, ¿no? Bacteroidetes también es muy importante y aquí si tienes un tipo de dieta rica en proteína o rica en fibra, se va a ver reflejado mucho en los bacteroidetes. Actinobacteria es muy famoso porque ahí se encuentran los bifidobacterium, estos probióticos, y proteobacteria también es muy importante porque muchas de las bacterias patógenas se encuentran dentro de este grupo. Les platiqué de la clasificación de las bacterias por su taxonomía. Por su funcionamiento, conocer las bacterias por su taxonomía nos permite crear este tipo de gráficos. Por ejemplo, este es uno de los proyectos más famosos y más grandes que se han hecho a nivel mundial, que es el American Gut Project. Y si ustedes se fijan, hay diferentes barras. En la primera barra dice Your Sample, tu muestra. Y tiene colorcito rojo, tiene naranja, tiene anaranjado, tiene amarillo. Y esa muestra, que es tu microbiota intestinal a nivel phylum, se compara contra muestras de personas que tienen un tipo de dieta similar a la tuya, que son de un sexo igual al tuyo, que tienen una edad similar a la tuya. Y entonces, al compararla de esa forma, te permite a ti identificar qué tan cercano o alejado estás del promedio de las personas. Si nosotros muestreáramos o pusiéramos de este tipo de gráficos, por ejemplo, de personas con diabetes, el perfil que ustedes tendrían sería diferente. Cardiovasculares, diferente. Cáncer, diferente. Entonces, nos permite ver a qué tipo de grupo es más similar tu muestra. ¿Se parece a tu grupo de edad o se parece a la de personas de 80 años? ¿Se parece a la de un tipo de dieta vegetariana o un tipo de dieta más cercana a la carne? ¿Se parece a la de personas sanas o se parece a la de personas con enfermedad renal? Nos permite hacer esas comparaciones, lo cual es algo súper interesante. Y si clasificamos a las bacterias por su funcionamiento, tenemos estos 3 tipos. Tenemos las bacterias que se ven bien sonrientes, que les decimos o se les llama simbiontes, y están muy sonrientes porque son bacterias que se asocian a funciones positivas. Por ejemplo, los probióticos son de este tipo de bacterias, ¿no? Conocemos qué es lo que hace y sabemos que se asocia a cosas positivas, a cuestiones de salud en nuestro cuerpo, son simbiontes. Los comensales, que tienen una sonrisa plana, tienen esa sonrisa porque existen, son los más abundantes, pues no tenemos ni pizca de idea de cuál es la función específica que están realizando. Todavía no se han podido estudiar todas estas bacterias, pero están ahí, están por algo y son importantes.
Y los últimos son los patobiontes, que están enojados, pato de patológico, de enfermedad. Son este tipo de bacterias que si crecen mucho, se asocian a enfermedad, se asocian a infecciones. Por ejemplo, las que les mencionaba hace rato, E. coli, shigellosis, salmonelosis, todo ese tipo de bacterias pertenecen a este tercer grupo, que es los patobiontes. Si nosotros tenemos concentraciones equilibradas de estos grupos de bacterias, pues nuestra microbiota va a estar en un buen estado que se conoce como eubiosis. Eubiosis. Pero si este equilibrio se pierde, se altera, si incrementan las patobiontes a expensas de las simbiontes, eso se conoce como disbiosis. Es un desequilibrio, pero es un desequilibrio que hay que tener mucho cuidado porque se tiene que asociar con cuestiones negativas, con un daño hacia la persona. Entonces, eubiosis, equilibrio, algo positivo; disbiosis, desequilibrio asociado a un efecto negativo en las personas. Y muchas de estas disbiosis generan inflamación, ojo ahí. Yo les platicaba de los comensales, que son los que tenían la sonrisa ahí plana. No sabemos bien qué hacen, pero son sumamente importantes, y la función de barrera esta que yo les comentaba está determinada en gran parte por los comensales. Si se fijan, lo que ustedes están viendo en el diagrama de abajo hacia arriba es la capa de células intestinales, después hay una capa de moco que recubre o que protege a esas células del intestino, y finalmente hay una capa o biofilm que se está formando por estas bacterias. En conjunto todo eso se conoce como función de barrera. Si la capa de bacterias se empieza a adelgazar, por ejemplo, si excedemos el consumo de medicamentos, de antibióticos, mucho estrés, etc., esa capa se empieza a adelgazar, y eso hace que bacterias patógenas empiecen a migrar o a viajar hacia el interior, ¿no? Y esa capa de moco que ustedes ven en azul, que también protege al intestino, también se empieza a adelgazar. Y si eso sucede, lo que va a terminar pasando al interior del intestino es que estas células, que está una pegada a otra y que no hay espacios entre ellas, se van a empezar a abrir, hay hoyos, ¿no? El adelgazamiento de la microbiota intestinal, el crecimiento de bacterias patógenas, el adelgazamiento de la capa de moco va a ocasionar una apertura entre los espacios que hay entre célula y célula, o sea, espacios intercelulares, y eso va a hacer que entren más fácil al interior de mi cuerpo cosas que no deberían de estar entrando. Eso va a generar ¿qué? Una respuesta inflamatoria, porque lo que hay debajo de las células del intestino, que ya no está marcado en este diagrama, es el sistema inmune patrullando de que todo esté funcionando de forma adecuada. Entonces, si hay un agrandamiento de las aperturas que hay entre célula y célula, eso va a ser censado por el sistema inmunológico y va a ocasionar o va a derivar en una respuesta inflamatoria. Y en la parte de abajo de los diagramas, en la parte de abajo, ustedes ven un intestino normal, en condiciones normales. De abajo arriba, en azul, vemos las células del intestino que están pegaditas. Luego vemos negro, que es la capa de moco íntegra, gruesa. Y luego vemos rosita, que serían todos estos trillones de microbios, de microorganismos que habitan en el intestino. Pero están bien diferenciados y están en concentraciones o tienen características adecuadas. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, donde dice colitis, que si un gastroenterólogo puro y puritano me escucha decir colitis, va a decir eso no existe, pero bueno, en el gráfico de la derecha lo que ustedes ven es que se empieza a mezclar, o sea, la capa de moco, esa negra que debería de estar bien definida, se perdió. Las células, que son las células del intestino que se ven en azul, ya no se ven así acomodaditas de forma adecuada, sino se ven todas desagregadas, y las bacterias que están en rosa están entrando en contacto directo con las células del intestino, cosa que no debería de suceder y que no sucede gracias a la barrera de moco que está recubriendo esas células. Entonces, estas tres condiciones
son súper importantes para la salud digestiva. Cuando se altera una, altera a las demás. Es una cascada ahí. O sea, son reacciones en cadena. Entonces es importante que cuidemos tanto la microbiota como la barrera de moco, como la línea de células ahí epiteliales del intestino. Cuando todo eso se afecta, entonces tenemos hiperpermeabilidad intestinal o el famosísimo leaky gut, inflamación, etc. Yo les decía disbiosis, y disbiosis la mayoría de las personas lo entendemos como un desequilibrio en las poblaciones bacterianas, pero no es tan sencillo como decir, ay, se me desequilibró la microbiota. Para que tú puedas decir eso, primero tendrías que tener un referente de qué es equilibrio de la microbiota, o sea, un estándar, decir la microbiota en el humano, en un humano sano, debería de ser así, y tener 5 firmicutes, 5 bacteroidetes y 5 proteobacterias, porque si tienes 7 del primero, ya, se te desequilibró. Y la realidad es que al día de hoy no tenemos eso. O sea, no hay un estándar único de microbiota o no hay un estándar único de persona sana. ¿Por qué? Porque las condiciones de la microbiota van cambiando a lo largo de la vida y van cambiando dependiendo de los factores a los que se expone una persona. Entonces, yo como cosas diferentes a mi hermana, a pesar de que vivo con mi hermana. Y el hecho de que comamos cosas diferentes, tengamos diferentes ciclos de sueño, va a hacer que nuestra microbiota no sea igual, a pesar de que convivo con ella todo el tiempo, o con tu novio, o con tu pareja, con quien tú quieras. No hay 2 personas que tengan exactamente la misma microbiota, porque no hay 2 personas que estén expuestas exactamente a lo mismo. Ni siquiera los gemelos tienen composiciones diferentes. Por lo tanto, es difícil decir, este es el perfil de microbiota y si en lugar de 5 tiene 7, ya, disbiosis. No es tan sencillo. Entonces es un desequilibrio, pero asociado a un efecto negativo en el huésped. O sea, normalmente lo asociamos a una enfermedad o a un síntoma no deseado en las personas. Y otra característica muy importante para hablar de disbiosis es que hay algunos autores que dicen, tiene que haber un desequilibrio en la microbiota intestinal, tiene que haber un incremento de bacterias patógenas, tiene que haber una apertura de los espacios intercelulares y tiene que haber un incremento de moléculas proinflamatorias o tóxicas que causen una endotoxinemia en las personas, como es el famosísimo LPS, ¿no? Estas moléculas inflamatorias son producidas por estas bacterias patógenas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a ese tipo de términos y para aterrizar todo lo que ya les dije, podríamos definirlo como una perturbación en la comunidad de microbios de tal forma que tiene una influencia dañina en negritas y mayúsculas para el huésped. Pregunta, ¿la disbiosis incrementa el riesgo de hiperpermeabilidad intestinal, síndrome de intestino permeable o el famosísimo leaky gut? La respuesta, entonces ya para ustedes que están súper duchos en este tema, debería de ser sí, en automático, siempre y cuando se cumplan ciertas características que son las que les acabo de mencionar. Hay algunas otras cosas que me gustaría contarles, por ejemplo, que cuando ustedes hablan de permeabilidad intestinal es algo que sucede todo el tiempo, todos los días en el intestino. O sea, el intestino no es algo sellado al 100%. El intestino es permeable y esta permeabilidad cambia a lo largo del día. Por ejemplo, si hacen ejercicio, sobre todo ejercicio extenuante, hay una hiperpermeabilidad derivada del ejercicio. Si se van a comer carnitas, hay una hiperpermeabilidad derivada de un consumo excesivo de grasas. Si duermen súper mal o se estresan mucho, se espantan mucho, hay una hiperpermeabilidad derivada de esa condición. Entonces, el intestino no está sellado, el intestino es permeable y esta permeabilidad varía a lo largo del día y eso es algo completamente normal o esperado. Entonces, cuando decimos, ay, permeabilidad intestinal, pues sí, es algo normal y esperado en el intestino. Ahora, cuando decimos hiper, o sea, mucho, hiperpermeabilidad intestinal crónica, o sea, durante mucho tiempo, con connotaciones negativas en la persona de, ay, como y me inflamo todo el tiempo, como y todo el tiempo produzco gases.
Me enfermo a cada ratito. Cuando me enfermo tardo mucho tiempo en recuperarme. Bueno, todas esas son señales que nos podrían hablar de una hiperpermeabilidad intestinal negativa, o el leaky gut o el síndrome de intestino permeable, como le quieran decir. Pero no es como blanco y negro, no es, ay, permeabilidad intestinal, no. O sea, hay que ver todo el panorama para poder decir si esto es algo adecuado, esperado, o si es algo que ya, como el amarillo del semáforo, que nos está hablando de algo negativo y que hay que tratar de solucionar para que no genere o derive en una enfermedad en el huésped o en la persona. ¿Qué puede generar hiperpermeabilidad intestinal? Mucho estrés, muchas toxinas, dietas muy ricas en grasa todo el tiempo. Un exceso de ejercicio también puede generar hiperpermeabilidad intestinal. Si se adelgaza mucho esta barrera de microbiota, por ejemplo, cuando consumimos un exceso de fármacos, mucho antibiótico, genera un adelgazamiento y eso puede derivar en hiperpermeabilidad intestinal, malnutrición, desnutrición sobre todo también, comer alimentos contaminados con mucha frecuencia, tener mala higiene también. Entonces hay que tener como un punto medio y ojo con todo eso, ¿no? Y ya. ¿Qué otros factores afectan la hiperpermeabilidad intestinal? Pues alergenos, la genética, componentes luminares, dice ahí, o sea, que hay en la luz intestinal, como son los ácidos biliares. Entonces, cuando tienes una dieta muy rica en grasas, pues tu cuerpo tiene que ahí secretar muchos ácidos biliares para poder hacer digestión de esas grasas. Y cuando tienes altas concentraciones de ácidos biliares en la luz del intestino, pues ácidos, ¿no? Tiene cierto pH, eso también llega a modificar. Hay bacterias que son más tolerantes y hay otras que son más sensibles a esos ácidos biliares. Entonces, si son producidos en exceso, pues va a tener una consecuencia en la composición de la microbiota intestinal y por ende en la permeabilidad del intestino. O sea, no es tan fácil, ¿no? Porque son muchas cosas las que influyen ahí. Un término que necesitan conocer es el término de diversidad de la microbiota y para eso tenemos estos dos esquemas padrísimos de arbolitos. Entonces tenemos ecosistema o comunidad 1 y ecosistema o comunidad 2. En los dos hay árboles, pero están en cantidades diferentes. O sea, si yo les pregunto en la comunidad 1, ¿cuántos tipos diferentes de árboles hay? Pues hay 4 tipos, ¿no? Y en la comunidad 2 también hay 4 tipos. Ok, ¿qué tan abundantes son algunos de esos, son cada uno de esos tipos de arbolitos? En la comunidad 1 vemos que es homogéneo. 25% del arbolito 1, 25 del 2, 25 del 3 y 25 del 4. Está homogéneo. Y en la comunidad 2 vemos que hay una dominancia del arbolito número 3. Es el 70% de todos los arbolitos que hay en esa comunidad son del tipo 3. Hay una dominancia de ese tipo de árbol y hay un déficit del arbolito tipo 1, solo hay el 6%. Entonces estás hablando de una comunidad con 4 tipos de arbolitos, homogénea, y una comunidad con 4 tipos de arbolitos, heterogénea, no equilibrada. ¿Qué es lo que ustedes quieren tener en el intestino? Comunidad 1. Muchos tipos de bacterias en cantidades adecuadas, más o menos homogéneas, para que produzcan y realicen todas las funciones que yo ya les conté. Si tienen una microbiota muy desequilibrada, entonces van a tener muchos de algunas funciones, pero no van a tener de otras. Los estoy diciendo de forma muy simple, muy simplista tal vez, pero es así. O sea, queremos diversidad. Y la lógica te dice, ¿quieres una microbiota diversa? Estos bichos se alimentan de lo que tú les estás dando a través de la dieta. Si quieres una microbiota diversa, tienes que tener una alimentación diversa. Si tienes una alimentación muy monótona de desayuno manzana, como lechuga con pechuga y ceno tacos todos los días, no hay forma de que le estés ayudando a tu microbiota intestinal. O sea, no hay forma de que tengas una microbiota diversa porque necesitas diversidad de alimentos para que esto pueda funcionar. Y así se ve en el intestino. La comunidad 1, o la que está, si lo ven de frente de su lado izquierdo, es una comunidad con una dominancia clara de un tipo de bacterias, que ahí se ve como un bacilo rojo, y un déficit de otro tipo de bacterias. No es una comunidad equilibrada. Mientras que la 2 es una comunidad que está muy colorida,
hay diferentes tipos de bacterias y más o menos están en concentraciones adecuadas todos, ¿no? Hay medias homogéneas. Entonces, eso es lo que ustedes quieren, a eso lo conocemos como riqueza y abundancia. Riqueza es cuántos tipos diferentes de bacteria tienen, abundancia es qué tanto, cuánto tienen de esos tipos de bacteria, y matemáticamente, si ustedes conjuntan riqueza y abundancia, se puede calcular un índice de entropía, que es una cuestión matemática que te permite calcular un índice de diversidad. Si no me escucharon en todo lo que les dije anteriormente, no importa, quédense con esto. Mayor diversidad se asocia a un mayor o mejor estado de salud en la mayoría de las personas. Habrá sus excepciones, hay sus excepciones, pero en la mayoría de las personas, a más diversidad se asocia a mejor estado de salud. Entonces ustedes quieren una microbiota que sea diversa, y mientras más diversa, más resiliente. ¿Qué significa esto? Que si llega alguna perturbación, por ejemplo, si se enferman, si consumen antibióticos, tu microbiota va a ser más fuerte y más rápido y mejor va a poder regresar al estadio que tenía antes de esa agresión, de esos antibióticos. Pero si su microbiota es muy poco diversa y ustedes le echan un tratamiento de antibióticos, no hay forma de que su microbiota se recupere de forma rápida. ¿Por qué? Porque de inicio ya estaba muy debilitada, no era diversa. Entonces, ahí es cuando vienen ya problemas más serios. Y la baja diversidad en la microbiota se ha asociado a múltiples enfermedades de todo tipo, desde enfermedades metabólicas hasta enfermedades más de componente inmunológico, cáncer, etc. Entonces, les conviene cuidar por muchas razones la diversidad de su microbiota, como ahorita más adelante les voy a decir. Bueno, les soplo. Ah, no, ahí está. Este estudio me encanta, es uno de mis favoritos, es un estudio que derivó también del American Gut Project, y lo que ellos vieron es que las personas que consumían más de 30 plantas a la semana tenían una mayor diversidad de microbiota que las personas que consumían menos de 30 plantas a la semana. Y antes de que digan, ¡ay, son muchísimas! No son muchísimas. Desde hace años la recomendación en México es come 5 frutas y verduras. Pues si esas 5 las multiplicas por los 7 días de la semana, tienes 35 frutas y verduras. O sea, iniciando por ahí es menos de lo que ya se estaba recomendando desde antes. Y ahora, cuando hablamos plantas, plantas no es igual que frutas y verduras. Plantas incluye cereales, incluye todo aquello que sea parte, raíz, flor, fruto, derive, lo que sea de una planta, se puede considerar de estos 30. O sea, un aguacate se da en un árbol, se considera una planta. El jengibre es una raíz, se considera una planta. La semilla de calabaza, la semilla de girasol, todas esas se consideran plantas. Entonces tienen que juntar 30 a la semana para tener una microbiota más diversa. ¿Qué otros factores influyen en la diversidad de la microbiota? El modo de nacimiento, vamos a tocar muy rápido esa parte. Si recibieron lactancia materna o no, recibieron antibióticos en los primeros 3 años de vida o no. Cuando empezaban a consumir alimentos, su mamá les dio todo el tiempo papaya o les dio diferentes frutas, diferentes plantas, diferentes cereales. ¿Hacen ejercicio o no hacen ejercicio? Y si sí hacen ejercicio, lo hacen todo el tiempo en un gimnasio o van al bosque, van a la naturaleza y lo hacen ahí. ¿Tienes algún otro tipo de enfermedad? Las enfermedades dentales influyen mucho en la microbiota del intestino, así que hay que cuidar muy bien los dientes. En dónde vives, tomas medicamentos, los tomas de forma permanente o temporal, y qué edad tienes. Todos esos son factores que ayudan o influyen en la composición de la microbiota. Esta parte es de mis favoritas, siempre la digo, es la semilla de microbiota, y esta es una ventana de oportunidad que tenemos súper grande para proteger a los chiquitines durante toda la vida. La semilla de microbiota se forma durante los primeros 3 años de vida y hay muchos factores que determinan esta semilla. Hay factores previos al nacimiento y hay factores que se dan durante el nacimiento y posterior al nacimiento. Previos a prenatales, por ejemplo, tu mamá, ¿con qué peso entró al embarazo? O sea, tenía un peso normal, tenía sobrepeso, tenía obesidad. ¿Qué tanto estrés tuvo durante el embarazo? ¿Consumió algún tipo de fármaco durante el embarazo? ¿Qué tipo de alimentación tuvo durante el embarazo?
Todos esos factores influyen en la microbiota del bebé, no de la mamá, del bebé inútero. Durante el nacimiento, ¿naciste por vía vaginal o naciste por cesárea? Si naciste por vía vaginal, lo primero de lo que te impregnaste fueron todos los fluidos que hay justo en el canal de parto vaginal. La vagina es un ambiente o es un ecosistema repleto de este tipo de microorganismos. Así que si naces por canal de parto vaginal, lo primero que va a recibir, tu primer inóculo, va a ser obviamente todas las bacterias y todos los microorganismos de la vagina de tu madre, que va a ser un ambiente muy diferente a todos los microorganismos que hay en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, si naces por cesárea. Los antibióticos que tomaste durante las primeras 2 o 3 años de tu vida influyen también mucho en la microbiota intestinal. Si te alimentaron con leche materna o te alimentaron con fórmula láctea, 2 microbiotas totalmente diferentes. Si tuviste mascotas en los primeros 2 años de vida, si tuviste mascotas, tu microbiota intestinal va a ser mucho más fuerte, más robusta. Entonces hay que tener perritos o gatitos o lo que sea para que sea más fuerte la microbiota. Y posterior a los 3 años, que te expongan a un ambiente natural. Bueno, no solo después de los 3 años, antes de los 3 años, cuando se está formando esta semilla de microbiota, dejen que sus hijos se ensucien un poco, que jueguen y hagan pastelitos de lodo, que vayan y abracen un árbol, que estén mucho en contacto con la naturaleza. Ahora se sabe que un exceso de higiene no es bueno, afecta los microorganismos que habitan no solo en el intestino, sino también en la piel. Enfermedades como alergias, como el síndrome de intestino irritable, enfermedades con componentes autoinmunes se han votado en los últimos 10 años. Hay algunas de ellas que se han excedido hasta 7 veces y se cree que en parte es por todo este exceso de sanitización que tuvimos de forma descontrolada. Hay que regresar a lo natural un poco. Entonces recuerden que hay factores prenatales, durante el nacimiento y postnatales que van a influir en la formación de esta semilla de microbiota. No, voy a pasar a la próxima diapo hasta que les diga que la leche materna, o sea, siempre que ustedes puedan, tienen que dar leche materna. La leche materna está muy chistoso porque las mamás, sobre todo creo que las primerizas, súper preocupadas de tener un ambiente totalmente estéril y ay, que no se ensucie el bebé y que no se vaya a enfermar y no sé qué. Y la leche materna está impregnadísima de bacterias y de microbios, tiene su propia microbiota. Y resulta que cuando el bebé la está consumiendo, lo que está haciendo es poblar la microbiota del intestino del bebé. O sea, ¿cómo llegan las bacterias a la glándula mamaria? No se tiene la menor idea. No, bueno, yo no sé. Y no se sabe, porque sí lo he investigado. Pero se cree que provienen del intestino de la madre. Independientemente de dónde lleguen, lo que sí se sabe es que la mamá las transfiere a través de la leche materna al bebé y que estas bacterias van a ayudar a poblar o a formar la microbiota del bebé y que le van a ayudar o van a entrenar al sistema inmunológico del bebé. Maravilloso, ¿no? La leche materna no es un alimento, es un tejido y es un tejido vivo que va cambiando dependiendo de las necesidades del bebé. Entonces, siempre que sea posible, hay leche materna y le ayuda a la formación de la semilla de microbiota. El ejercicio es otro de los factores que influye en la composición de la microbiota y aquí la relación es bidireccional. O sea, los deportistas, la gente que hace ejercicio tiene una composición de microbiota que es diferente y esa microbiota le ayuda a los deportistas a tener un mayor rendimiento físico. ¿Por qué? Porque hace o permite, les ayuda a que algunos componentes sean oxidados y sean utilizados como fuente de energía por los deportistas y entonces le ayudan a tener más energía para realizar actividad física. La otra teoría es que las personas que hacen ejercicio salen más al aire libre, o sea, son personas que hacen más actividades en la naturaleza y el hecho de estar en mayor contacto con la naturaleza robustece, fortalece la microbiota que hay en el intestino y es por eso que ellos tienen una composición que es diferente y que independientemente de cómo la obtuvieron, les está ayudando.
Así que siempre que puedan, independientemente de si hacen actividad física y ejercicio durante la semana, tómense un día para hacer actividad física al aire libre, ya sea una caminata, un trote ligero, andar en bicicleta, lo que sea, pero en parque, en bosque, en la selva, en la playa, en donde puedan, pero que estén muy impregnados de la naturaleza, porque ahí es donde más habitan estos microorganismos. El envejecimiento influye en la composición de la microbiota. Hay un efecto asociado al envejecimiento o inmunoenvejecimiento, que es algo esperado, pero en algunas personas se da de forma muy temprana y en otras se da de forma más tardía. O sea, hay centenarios, personas que tienen casi 100 años, que tienen una composición de microbiota más parecida a la de un adulto, que personas que tienen 60 años, pero ya tienen diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, etcétera, tienen una microbiota de persona mucho más grande. ¿Qué es lo que sucede? Conforme vamos envejeciendo, particularmente después de los 65 años, la composición de la microbiota, la diversidad empieza a disminuir, incrementan cierto grupo de bacterias que forman moléculas inflamatorias con mayor facilidad, la capa de moco disminuye y hay apertura entre los espacios intercelulares y en conjunto eso se conoce como hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, y bueno, todo eso obviamente concluye en una respuesta inflamatoria. Entonces, después de los 65 años, cuando tenemos este escenario que les acabo de pintar, están hablando de que las personas están inflamadas todo el tiempo. O sea, hay una respuesta del sistema inmune activa todo el tiempo y a la larga eso no es algo deseado. Podemos retrasar todo este fenómeno teniendo una buena alimentación diversa, controlando niveles de estrés, hábitos de sueño saludables, hidratación adecuada, no tóxicos, etc. Muy importante también. Dependiendo de dónde vivamos, vamos a tener una microbiota que es diferente. De inicio, porque la comida es diferente. O sea, no tienen la misma diversidad gastronómica las personas que viven en Alaska que las que viven en México, ¿no? Nosotros somos muchos más afortunados, tenemos mayor diversidad gastronómica. Hay que aprovechar esa diversidad gastronómica porque eso está influyendo positivamente en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué tipo de bacterias van a tener los que viven en Alaska? Bacterias que les ayuden a hacer digestión de mucha proteína, de mucha grasa, menos planta. Esa es su composición de microbiota, pero para ellos está bien porque es el tipo de dieta que tienen. Nosotros no. Nosotros tenemos y estamos adaptados para un tipo de dieta que es más cercana a las plantas, al frijol, al maíz, al arroz, a la calabaza, etc. Entonces tenemos que traer esos alimentos porque a eso es a lo que están adaptada nuestra microbiota intestinal. Si nosotros nos vamos a vivir a Alaska, nos vamos a dar una enfermada terrible. O sea, no lo vamos a lograr fácilmente porque no estamos adaptados para ese ambiente. Y si una persona de Alaska viene a vivir a México, le va a pasar exactamente lo mismo. Y esta es una de las razones por las cuales las personas que viajan mucho o cambian de residencia tienden a enfermar. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal no está adaptada para ese tipo de alimentación. Súper importante. Los de Japón, si ustedes lo ven, tienen una franja verde que no se pinta en ningún otro país y es porque los japoneses consumen mucha alga. Las algas llegan a modificar la composición de la microbiota intestinal, además de que comen mucho pescado crudo, muchos fermentos también. Entonces tienen una composición de microbiota que es diferente a personas de otras partes del mundo. Y finalmente, dieta y microbiota. ¿Qué parte de la alimentación llega realmente a modificar o a influir sobre la composición de la microbiota? Todo. El tipo de alimento, la cantidad del alimento, el momento del día en el cual lo están consumiendo, qué tanto pesticida, herbicida, etcétera, tiene ese alimento también. El consumo de alimentos fermentados influye sobre la composición de la microbiota. ¿Qué tanta fibra consumen? Y este creo que es un punto central, porque en México el 80% de las personas tienen una dieta insuficiente en fibra. Entonces, no sé cuántas personas haya viendo este video, pero por cada 10, 8 van a tener una dieta insuficiente en fibra, es muchísimo. Polifenoles, prebióticos y probióticos se les conoce como las 3 P's de la suplementación
intestinal y también van a influir en la composición de la microbiota. Este es otro de mis estudios favoritos porque demuestra de forma muy clara y en corto tiempo que el disminuir drásticamente el consumo de hidratos de carbono o carbohidratos e incrementar drásticamente el consumo de proteínas y grasas asociadas modifica en 3 días la composición de la microbiota intestinal rotundamente. Entonces, esos que andan migrando de, y ahora soy paleo, y ahora soy vegano, y ahora soy keto, y ahora soy no sé, están, ¿cómo lo digo? Politemente decía mi alumna, politemente no están ayudando a la microbiota intestinal, todo lo contrario. Entonces no hay que estar migrando de un perfil o patrón de alimentación a otro así nada más, porque no ayuda a la microbiota intestinal. Estos microbios tienen que hacer cambios muy rápido y muy drástico porque dependen de lo que nosotros estamos alimentando. Entonces ellos se tienen que adaptar, pero cambian el perfil muy rápido y ese cambio al humano le genera muchos conflictos, le genera muchos problemas. Recuerden que ellos se pueden adaptar bien rápido, pero producen moléculas y sustancias derivadas de esa adaptación y el humano no tiene ni idea de qué hacer con esas moléculas que se producen. Les pongo un ejemplo súper rápido. Cuando quitamos carbos y excedemos el consumo de proteína, las bacterias derivados de esa proteína forman un compuesto que se le conoce como TMA o trimetilamino, y ese TMA después se oxida en el hígado y se ha asociado a enfermedad cardiovascular. Entonces, mientras más proteína, más TMA, más se oxida, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular derivado de la proteína. Por el contrario, cuando tenemos una dieta muy rica en fibras, las bacterias fermentan esa fibra y forman ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta comunican con el cerebro, controlan hambre-saciedad, controlan el movimiento del intestino y se asocia a funciones positivas. Entonces, es muy importante tener una dieta equilibrada, no estar haciendo cambios drásticos en el perfil de alimentación y, sobre todo, cualquier dieta que disminuya drásticamente el consumo de carbos va a tener una influencia en la microbiota intestinal. Llámenle la dieta que ustedes quieran, va a influir, porque el alimento favorito y principal de estas bacterias es la fibra. Entonces, y la fibra solo se encuentra en las plantas. Si ustedes disminuyen las plantas, van a disminuir la fibra, va a tener una repercusión sobre la microbiota intestinal. Cuando consumimos mucha proteína, nuestro cuerpo tiene que secretar muchos ácidos biliares para que pueda hacer digestión y metabolismo de esa proteína, y no todas las bacterias son resistentes a ácidos biliares. Entonces, ¿quiénes van a crecer? Pues las que sí son tolerantes a esos ácidos biliares. ¿Quiénes van a disminuir? Las que no lo son. Y aquí todo es competencia. O sea, si unas crecen, es a expensas de otras. No pueden todas ahí estar creciendo, porque ellas compiten por alimento. Entonces, tienes que tener una dieta equilibrada. A no se los puse ahí, pero pueden buscarlo. Nature, David, 2012, les va a salir, es un artículo súper bonito. La cantidad del alimento que estás consumiendo produce cambios, te apuesto a que sí, por supuesto que produce cambios. Cuando tenemos una dieta equilibrada, o sea que comemos de todo muy, muy bien, pero excedemos la cantidad de alimento que estamos consumiendo, eso también provoca cambios en la microbiota intestinal. Y acuérdense que estas bacterias son responsables del 10%, o sea, una vez que el alimento fue consumido, se hizo digestión, se absorbió en el intestino delgado y todo lo que no se absorbió pasa al intestino grueso, estas bacterias fermentan todo eso que no se absorbió y sacan energía de ahí, nos dan más energía. Y si estamos comiendo un exceso, pues ellas van a sacar un exceso de energía. Y si no estamos utilizando toda esa energía porque es demasiada, ¿en dónde se almacena el exceso de energía? Aquí, aquí. ¿No? O sea, se almacena en forma de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto que tiene un efecto la cantidad de alimento que estamos consumiendo. Dietas hiperenergéticas no se recomiendan, obviamente, por muchos motivos, pero tampoco para la parte de la microbiota intestinal. Los polifenoles. Los polifenoles son moléculas que se encuentran en las plantas
que se han estudiado y se conocen desde hace mucho tiempo por sus efectos antioxidantes. Ahorita se sabe que en realidad no es que sean tan antioxidantes, pero tienen efectos muy buenos en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo casi no puede absorber estos polifenoles en el intestino delgado. Entonces llega hasta el intestino grueso, interactúa con esta microbiota y lo que hace es que favorece el crecimiento de bacterias buenas para tu cuerpo, particularmente Bifidobacterium, Lactobacillus, por ejemplo, y eso se asocia a un efecto positivo. Entonces, unas dietas bastante ricas en polifenoles, hay muchísimos tipos de polifenoles, por ejemplo, las frutas que son tienen los colores muy brillantes, muy oscuros, muy cercanos al negro, al café, al violeta, al rojo, al morado, y que dejan en la boca un sabor como medio amargo, medio astringente. Todo eso, esos son los polifenoles. De hecho, lo que deja ese sabor son los polifenoles. Entonces, cierren los ojos, tómense un trago imaginario de vino tinto. Ese sabor que sienten, esa sensación de la boca, son los polifenoles. ¿A poco no se les antoja? O el chocolate amargo, el chocolate oscuro también. Ese sabor que dejan son los polifenoles. Entonces, son moléculas que se han asociado a efectos positivos. Con eso no quiero decir tomen vino tinto en exceso, no, una copa nada más. Pero, por ejemplo, pueden desayunar con un té verde, a media mañana tomarse un cuadrito de chocolate oscuro, en la tarde un bowl de frutos rojos, en la noche una copa de vino, tuviste polifenoles todo el día, le estás haciendo un favor a la microbiota intestinal. La fibra se encuentra en las plantas. Dieta rica en plantas, dieta rica en fibras. Dieta deficiente en plantas, dieta deficiente en fibras. Si tiendes a comer mucha carne, muchos alimentos ricos en grasa, etc., normalmente o seguramente tendrás una deficiencia de fibra. ¿Cuánto necesitas consumir? 14 gramos por cada 1000 calorías consumidas. O sea, si tu dieta debería de ser de alrededor de 1500 calorías, tendrías que consumir 21 gramos de fibra. A grandes rasgos se dice 25 gramos para mujeres, 30 gramos para los hombres. No es tan difícil lograr ese tipo de alimentos. Mi regla de dedo es consume entre 2 o 3 frutas al día. Asegúrate que en desayuno, comida y cena haya verduras, de preferencia de 2 tipos de verduras, colores diferentes, dieta cercana al arco iris. Asegúrate de tener semillas y nueces en tu alimentación. Si vas a comprar nueces, no compres una garrafa de almendras, compra nueces mixtas y así en lugar de estar consumiendo una planta, que es la almendra, vas a estar consumiendo 5 o 6. O ve al súper y compra 100 gramos de todo lo que veas. Cacahuates, piñones, almendras, nuez de Castilla, pecana, pistaches, semilla de calabaza, semilla de girasol, ajonjolí, o sea, ahí ya por ejemplo son 9. Haz una mezcla con eso y consume un puñito, ponle un puñito a tu ensalada o al huevito de la mañana o al bowl de la media tarde, lo que sea, y estás consumiendo 9 plantas en un puñito. ¿Ven cómo las 30 no es tan difícil? Si van al súper y compran verdura, no compren 1 kilo de una cosa, compren 1/4 de un tipo de verdura, 1/4 de otro, 1/4 de otro, o sea, poquito de muchas cosas y así meten diversidad a su alimentación. Tener una dieta rica en fibra tiene muchos beneficios para la microbiota. De hecho, ahora lo que se cree es que la fibra no tiene otra razón de ser más que alimentar a la microbiota que vive en el intestino. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestras células humanas no son capaces de metabolizar o de hacer digestión de la fibra. O sea, no podemos, no tenemos las enzimas o las tijeras necesarias para poder digerir la fibra. Las bacterias sí las tienen, entonces en nuestro cuerpo comemos, pasa la fibra sin digerir, la mayoría de ella, y es hasta que llega a la última porción del intestino en donde esta fibra hace digestión y produce los ácidos grasos de cadena corta, que son las moléculas así estelares producidas por la microbiota intestinal, que tienen muchos efectos positivos para el organismo. Hay diferentes tipos de ácidos grasos de cadena corta, ahorita vamos a platicar de algunos de ellos. Y también hay diferentes tipos de fibra. O sea, si yo les digo 25 gramos y ustedes dicen, bueno, me da flojera comer tanta diversidad, me voy a comprar mi suplemento de fibra y me tomo 15 gramos, ahí ya de los 25 son 15, pues ya casi la hice.
No, porque hay más de 100 fibras diferentes en los alimentos y el suplemento tiene una. Y así como a ti y a mí nos gustan diferentes cosas, a las bacterias también se alimentan de diferentes cosas. O sea, si tú consumes solo un tipo de fibra, vas a hacer que crezca ese tipo de bacteria, pero no las demás. Entonces, no es tan fácil. Lo siento mucho, ojalá les dijera, sí, es tan fácil como consumir un suplemento, pero no. Necesitan consumir diferentes tipos de alimentos. Las fibras que tienen los cereales no las tienen las frutas y las de las frutas no las tienen las verduras. O sea, no son reemplazables. Tienes que consumirlos. Ojalá que sí. De las fibras hay las 3 características más importantes. Es la solubilidad, o sea, soluble, insoluble, fermentable, no fermentable, viscosa o no viscosa. Y estas 3 características, la combinación de estas 3 características hace que diferentes tipos de fibra tengan efectos muy diferentes en el cuerpo. Desde algunas sí nos ayudan a que disminuyan niveles de colesterol, ayudan a tener una respuesta a la glucosa, o sea que la glucosa después de comer no suba tan rápido. Otras ayudan a que se mueva mejor el intestino, otras ayudan a que se hidrate la materia fecal, o sea que las heces tengan una consistencia adecuada. Otras alimentan a las bacterias del intestino, entonces las necesitamos todas. Ahí les dejo algunos tipos de fibra y en dónde las pueden conseguir, qué tipo de bacterias se alimentan específicamente. Entonces, si quieren tener bacterias probióticas en el intestino, coman fibra. Y de los ácidos grasos de cadena corta, también ahorita están muy de moda, se están investigando mucho y ahí empieza a haber suplementos de estos ácidos grasos, aunque la verdad es que se requiere todavía mucha investigación. Son 3 los principales, es butirato, acetato y propionato. El más abundante, el que más se produce es acetato. Aproximadamente el 60% de los ácidos grasos es de acetato. Butirato y propionato, 20%. ¿Qué significa eso? Que casi todas las bacterias pueden formar acetato, pero solo grupos muy específicos de bacterias pueden formar propionato o butirato. Si tú no tienes estos grupos de bacterias, no vas a poder formar esos ácidos grasos. Y butirato, por ejemplo, es el suplemento que ya se está vendiendo y comercializando más porque se asocia a efectos antiinflamatorios a nivel intestinal. Entonces, sabemos que hoy en día hay una pandemia también de malestares estomacales. Todo el mundo come y se inflama, produce un montón de gas, tiene diarrea, tiene estreñimiento. Ahorita está siendo muy frecuente. Y entonces, butirato es un ácido graso que se busca mucho por los efectos antiinflamatorios que tiene. Pero regresamos a lo mismo, o sea, solo un grupo específico de bacterias forman butirato. Entonces, te conviene tener una microbiota diversa para que lo puedas formar. Propionato, por ejemplo, ayuda al hígado a controlar los procesos de lipogénesis y lipogenólisis. ¿Qué significa esto? Formación de grasa, oxidación de grasa. Le ayuda, el acetato también. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta se producen en el intestino, pero entran a la sangre, y una vez que entran a la sangre, yo les dije, es autopista, o sea, eso le da entrada a todas las partes de tu cuerpo, y se cree que algunos de estos ácidos grasos de cadena corta son mensajeros, o son como el lenguaje que utilizan estas bacterias para comunicarse con el cerebro y mandar mensajes al cerebro, y eso explica, al menos en parte, por qué las personas que, por ejemplo, sufren de depresión o que están tomando antidepresivos tienen un perfil de microbiota intestinal bien diferente, y cuando tú los empiezas a tratar y les das una dieta más diversa, cercana a lo mediterráneo, rico en grasas poliinsaturadas, incrementan la formación de butirato y las escalas de depresión van disminuyendo. O sea, hay muchos estudios al respecto. Intestino está asociado a cerebro y eso influye en algunos condiciones o fenómenos como autismo, como Alzheimer, como depresión, como ansiedad, como estrés patológico. Sí, se sabe. Lo que no se sabe bien es cómo. Uno de los mecanismos probables es a través de estos ácidos grasos de cadena corta. Ahora, no es tan fácil como mañana empiezo a comer fibra. O sea, ahí les va. Si hay una persona que no consume fibra y otra que sí, una que tiene una microbiota poco diversa y otra altamente diversa, y si tú tomas una muestra de materia fecal de esas dos personas, y si estas dos muestras, las incubas con fibra,
Entonces lo que tienes, ojo aquí, es materia fecal. La materia fecal está repleta de microbios que tienes en el intestino, entonces están vivos. Le pones fibra, lo que tú esperarías es que esos microbios fermenten esa fibra y produzcan ácidos grasos. O sea, eso es lo que sucede. Pero si tomas muestras de dos diferentes personas, una con microbiota diversa y otra no diversa, y las cultivas con la misma cantidad y la misma fibra, no van a formar los mismos ácidos grasos. No las van a formar. ¿Por qué? Porque de inicio esta no tiene las bacterias necesarias para la formación de esos ácidos grasos. ¿Sí? O sea, si dos personas comen lo mismo, no van a formar lo mismo al interior de su intestino porque su microbiota intestinal va a ser diferente. Entonces no es como de un día para el otro algo mágico, no, son procesos. En salud intestinal todo es un proceso. ¿Quieres mejorar la microbiota de tu paciente? Perfecto, no va a ocurrir de un día a otro, no se va a dejar de inflamar de un día a otro. Es un proceso, pero la buena noticia es que 3 meses después de que tú inicies una intervención nutricional, la microbiota intestinal ves cambios importantes. 3 meses, no es tanto, ¿no? Es algo relativamente corto. Y es por eso que la microbiota intestinal se está investigando tanto, porque es como un órgano virtual, lo pueden ver así, que puedes modificar muy rápido y que va a afectar la salud de otros órganos que están alejados o cercanos del intestino. Entonces puedes tú actuar muy bien a través de la microbiota intestinal y vas a mejorar cosas que suceden acá o en los riñones o en el hígado. Está padrísimo. Y esto era lo que esto se las dejo ahí ya para que ustedes la estudien más a fondo, pero los diferentes ácidos grasos, lo importante aquí es que son producidos por diferentes bacterias y tienen diferentes funciones. El más abundante, acetato, 60%, butirato, tiene una acción más local, o sea, a nivel intestinal, mucho se asocia a cuestiones antiinflamatorias. Propionato viaja a hígado, tiene más función en hígado y en el resto del sistema, ¿no? Y la diapo que les estoy poniendo aquí, lo que les quiero mostrar es que no se ve muy bien, pero hay diferentes estudios que se han hecho con intervenciones nutricionales sobre la microbiota intestinal, sobre el intestino, y lo que ustedes ven es disminución de peso, disminución del porcentaje de masa grasa, disminución de la gravedad de algunas condiciones más asociadas a la mente, por ejemplo, depresión. Los estudios se han hecho principalmente utilizando prebióticos, probióticos y ahorita polifenoles también, y los resultados son consistentes. Eso quiere decir que funciona y funciona en la mayoría de las personas. No es un estudio ahí al azar, no es de yo creo, no, está demostrado y es consistente. Entonces hay que empezar a utilizar este tipo de estrategias. Esto es lo que les decía, es la fibra, ya les platiqué, es fabulosa. Los ácidos grasos se forman solo de la fibra, bueno, principalmente de la fibra, grasos de cadena corta. Sin embargo, en México 8 de cada 10 personas tiene una dieta deficiente en fibra y 8 de cada 10 personas consumen exceso de azúcares. O sea, estamos totalmente al revés, ¿no? Hay que tratar de cambiar eso. Y en resumen, y para terminar, componentes específicos de la alimentación son metabolizados por las bacterias que viven en el intestino. Son miles de millones de bacterias que habitan en el intestino. Trillones. Hay más bacterias en la palma de tu mano que habitantes en la tierra. Y el 85% de todas las bacterias del cuerpo están en el intestino. O sea, si yo les digo de la mano, imagínense la cantidad de bacterias que tienen en el intestino. Es un órgano virtual. Estos componentes que son metabolizados por la microbiota intestinal van a formar metabolitos, o sea, van a formar moléculas, y estas moléculas van a influir en diferentes procesos de nuestro cuerpo. Algunos procesos locales en el intestino, como son las funciones de barrera, la formación de vitaminas, movimientos intestinales, permeabilidad intestinal, etc. Y algunos efectos sistémicos a través de ejes de comunicación que se dan entre intestino, microbiota, cerebro, hígado, riñones, pulmones, corazón. Es impresionante. Entonces, espero haberlos convencido
de que por muchas razones les conviene cuidar sí su salud intestinal, pero su microbiota intestinal, porque estos bichos se comunican con el resto de tu cuerpo y depende de ti que se comuniquen y manden mensajes de amor y paz y salud por todos lados, o que los hagas enojar y en lugar de ser algo positivo, vayan y atormenten literalmente a otros órganos de tu cuerpo. Depende de nuestra alimentación. Principalmente, 10 consejos prácticos. Consume más de 30 plantas diferentes a la semana. Ya les di algunos tips de cómo. Consume la cantidad de fibra que necesitas. 25 gramos mujeres, 30 gramos hombres. Consume diferentes tipos de fibras, principalmente fibras prebióticas, que son fibras que se han analizado a través de ensayos clínicos y que se sabe que alimentan a grupos específicos de bacterias, como Bifidobacterium, Lactobacillus, bacterias probióticas. Integra diariamente a tu alimentación polifenoles, ya también les di ahí el tip del té verde, el chocolate, los frutos rojos, la berenjena y la copita de vino. Alimentos fermentados más de 3 veces a la semana. Aquí no es, me compro un fermento y diario tomo ese, no. Diferentes tipos de fermentos tienen diferentes tipos de bacterias. Cuando tú consumes diferentes fermentos, entonces estás consumiendo todas esas bacterias y estás favoreciéndote de todas las funciones que esas bacterias tienen en tu cuerpo. Entonces hay que alternarlos, hay que ciclarlos también. Realice ejercicio una vez a la semana por lo menos, que sea ejercicio al aire libre, en un bosque o algo así. Suplementación, sí, pero de forma personalizada, o sea, de nada te sirve consumir 20 gramos de fibra, de un tipo de fibra a través de un suplemento, si no tienes una dieta diversa, el resultado no va a ser el esperado. Bájale al estrés, tanto físico como mental. O sea, estrés no solo es estoy muy preocupado, estrés es me chuté 4 horas de ejercicio intenso, eso es un estrés bárbaro para tu cuerpo. Entonces, en exceso, hasta el agua hace daño y la dosis hace el veneno, no le excedas, o sea, hay que tratar de mantener equilibrios. Sé selectivo en el tipo de medicamento y en la cantidad de medicamento que estás utilizando. La mayoría de ellos tienen consecuencias. El 30% de los medicamentos influyen en la microbiota intestinal, modulan la microbiota intestinal, no solo son los antibióticos, por ejemplo. No exageres el consumo de alcohol, porque tiene efectos muy negativos también para la microbiota. Y esos son 10 consejos muy prácticos, fáciles de seguir. Ya les van a dar también otro tipo de recursos dietéticos durante el curso, y las perspectivas pues es que cada quien pudiéramos analizar nuestra microbiota intestinal y con base en ese análisis pudiéramos hacer intervenciones personalizadas para mejorar el perfil de la microbiota intestinal, los metabolitos que esta microbiota está produciendo y los efectos que esos metabolitos están teniendo en nuestro cuerpo. Lo óptimo sería tener un diagrama así, pero para cada uno de nosotros. La microbiota entonces se integra como una de estos componentes que ayudan a explicar qué tanto riesgo o no tengo de desarrollar algunas enfermedades. O sea, es una huella dactilar que es única y que depende de pues, tu ambiente. Y bueno, finalmente quisiera dejarlos con esta frase que dice: si todas las enfermedades comienzan en el intestino, como decía Hipócrates, entonces la salud comienza ahí también. Gracias.